Hola, bienvenidos. Esto es Aulesems HD. Antes de iniciar, te recomendamos suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale like a nuestros contenidos y activa las notificaciones para estar actualizado con todos los temas de tus asignaturas. Bienvenidos. En esta ocasión pondremos en práctica el cálculo diferencial para la solución de problemas, específicamente problemas de optimización. Para comenzar, veamos en qué situaciones podemos emplear la derivada. Seguramente en algún momento, cuando estás cursando la asignatura de cálculo diferencial, te has preguntado ¿dónde se aplica la derivada? ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver? Pues bien, si pones un poco de atención y observas a tu alrededor, las personas consumen a diario muchos tipos de productos, los cuales vienen en empaques, los cuales son, por ejemplo, cajas de base cuadrada o rectangular, o de tipo piramidal o incluso cilíndricas, es decir, en latas. Estas dimensiones que vienen en las cajas o en los empaques ya están predefinidas. Sin embargo, en algún momento, las empresas que son aquellas que se encargan de fabricar los empaques han aplicado cierto tipo de procedimientos para poder determinar dichas dimensiones, de manera que se pueda optimizar la mayor cantidad del material con el que se van a fabricar. Es decir, de manera que se puede ocupar el mayor espacio posible y con ello almacenar la mayor cantidad del volumen del producto que se va a almacenar en dicho empaque. Eso significa entonces determinar las dimensiones de la altura, el largo y el ancho. De igual manera, las latas, que son recipientes cilíndricos, se debe de determinar los valores del radio y de la altura, lo cual permita optimizar la cantidad de material con el que se van a fabricar. Para ello se utilizan diferentes procedimientos en cálculo diferencial. Uno de ellos viene siendo el conocido como criterio de la primera derivada y también muy frecuentemente se utiliza lo que viene siendo el criterio de la segunda derivada, los cuales se van a estar explicando a continuación. Como ves, existen muchos casos donde la derivada nos ayudará a sacar el máximo provecho al diseñar algún producto. Por ejemplo, optimizando el material utilizado. Correcto, pero antes debemos conocer algunos conceptos importantes. Acompáñanos. Antes de comenzar, es importante conocer algunos conceptos. Por ejemplo, el de valores críticos, máximos, mínimos, concavidad y puntos de inflexión. Es por ello que primero revisaremos estos conceptos. Valores críticos. Dentro del cálculo, un punto crítico de una función de una variable real es cualquier valor en el dominio en donde la función no es diferenciable o cuando su derivada es igual que cero. El valor de la función en el punto crítico es un valor crítico de la función, y en la imagen que alcanzamos a ver acá tenemos muchos de estos valores críticos. Por ejemplo, valores máximos y mínimos. Los valores máximos de una función son los valores más altos de esta, mientras que los valores mínimos, como su nombre lo dice, se refieren a los valores más pequeños de dicha función, ya sea en un intervalo determinado o de menos infinito a infinito. Y en esta imagen es muy fácil entender a qué nos referimos con esto. El punto más alto, 1,8, lo consideramos nuestro máximo, y 3,4 para nosotros será nuestro mínimo. Sin embargo, es importante debido a que en muchas funciones se tienen valores que van desde menos infinito hasta infinito, reconocer cuáles son los puntos máximos relativos y el punto mínimo relativo. Es más sencillo. Definimos algunos valores y entonces encontramos en ese punto un máximo relativo y un mínimo relativo. Ahora, ¿de qué se trata cuando hablamos de concavidad? Es una característica de una curva
en el entorno de un punto en el cual la tangente no la atraviesa. Se dice que dicha curva, en el punto dado, presenta una concavidad hacia el lado donde se encuentra la tangente. La concavidad puede ser determinada por medio de la segunda derivada. Una función es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la curva. De forma inversa, una función es cóncava hacia abajo cuando las rectas tangentes a dicha función están encima de la curva. ¿Puedes encontrar cuál es cóncava hacia arriba y cuál es cóncava hacia abajo? Tenemos dos ejemplos. Yo sé que sí puedes ubicarlos. El último de los conceptos. El punto de inflexión es aquel donde la recta tangente atraviesa la gráfica de una función y ocurre un cambio de curvatura, ya sea de cóncava a convexa o convexa a cóncava. Por lo tanto, este punto nos representa el cambio de concavidad de la función. Con este punto podemos determinar los intervalos de concavidad. Ahora que tenemos las definiciones principales, podemos iniciar con el cálculo de máximos y mínimos. Por supuesto, Karina, y obviamente que la derivada tendrá algo que ver en esto. Así que vamos a descubrir el método más empleado para determinar estos puntos críticos. En esta sección vamos a ver en qué consiste el método de la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos indica que si una función f de x es un máximo, si su derivada es igual a 0 y si su derivada cambia de signo pasando de positivo a negativo. La función f de x tiene un mínimo si su derivada es igual a 0 y si su derivada cambia de signo pasando de negativo a positivo. Por otra parte, los valores de una variable independiente que satisfacen la derivada igual a 0 se llaman valores críticos. Los valores críticos determinan puntos de cambio donde la tangente es paralela a la curva original de la función. Vamos a ver unos ejemplos. En la siguiente gráfica, las líneas azules son las rectas tangentes que, como puedes observar, en el caso de la primera tangente, tiene una pendiente negativa, por lo que su derivada en este intervalo es menor que 0. En el caso de la segunda recta tangente, la pendiente es positiva, por lo que su derivada en este intervalo es mayor que 0. Entonces, estamos pasando de negativo a positivo, lo que corresponde a un mínimo. Veamos otro ejemplo. En este caso, la primer recta tangente tiene una pendiente positiva. Es decir, en este intervalo, la derivada es mayor de 0. La segunda recta tangente tiene una pendiente negativa, por lo que su derivada en este intervalo es menor que 0. Por lo tanto, estamos diciendo que esto corresponde a un máximo. Ahora, no es necesario realizarlo de manera gráfica para poder conocer un máximo o un mínimo. Para poder determinar de manera analítica el signo de la primera derivada en estos puntos, basta con sustituir en ella en primer lugar un valor de la variable ligeramente menor que el valor crítico correspondiente y después un valor ligeramente mayor. De manera resumida, en 5 pasos, el primero consiste en que saques la derivada de la función. El segundo es que calcules sus puntos críticos. El tercero es que con ayuda de estos puntos críticos tú determines los intervalos.
El cuarto paso es que evalúes la derivada con valores de confianza por cada intervalo, es decir, seleccionas un valor entre cada uno de estos intervalos y lo sustituyes en la derivada. Y por último, determina los signos de cada derivada. Esto lo vas a ver con mayor profundidad en lo que es en la siguiente sección. El procedimiento está muy claro y básicamente solo tenemos que saber derivar. Pero normalmente aparecen las dudas cuando intentamos resolver un ejercicio, ¿no te parece? Estoy de acuerdo contigo, David. Por eso a continuación veremos cómo utilizar el criterio de la primera derivada para minimizar el material a la hora de fabricar una lata. Máximos y mínimos. Criterio de la primera derivada. Veamos un ejemplo. Fabricar una lata cilíndrica con volumen de 125 pulgadas cúbicas, cerca de 2 litros, cortando su tapa y su base de cuadrados de metal y formando su lado curvo doblando una hoja rectangular de manera que se ajuste a las tapas. ¿Qué radio R y altura H de la lata minimizarán la cantidad total de material requerido para el rectángulo y los dos cuadrados? Sabemos que el área es igual a 8 por radio al cuadrado más 2 por pi por radio por altura. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y sabemos que el volumen es de 125. Entonces tenemos que pi por radio al cuadrado por altura es igual a 125. Y despejamos la altura. Entonces la altura va a ser igual a 125 sobre pi por radio al cuadrado. Y esto lo sustituimos en el área. Entonces área va a ser igual a 8 por radio al cuadrado más 2 por pi por radio por altura, que altura vale 125 sobre pi por radio al cuadrado. Realizando la multiplicación tenemos que área es igual a 8 por radio al cuadrado más 250 sobre r, donde r es mayor que 0. El criterio de la primera derivada lleva ciertos pasos. Tenemos nuestra función área, que es igual a 8 por radio al cuadrado más 250 sobre r. Derivamos la función. Entonces tenemos nuestra función área, que es igual a la derivada con respecto a r de 8 por radio al cuadrado más 250 sobre r. Y separamos cada término. Entonces tenemos que nuestra función área es igual a la derivada con respecto a r de 8 por radio al cuadrado más la derivada con respecto a r de 250 por radio a la menos 1. Aplicamos la derivada de una potencia. Siendo así, tenemos la función área que es igual a 16 por r menos 250 por r a la menos 2. Y aplicando las leyes de la potencia, tenemos que nuestra función área va a ser igual a 16 por r menos 250 sobre r cuadrada. Encontramos el o los valores críticos. Tenemos que 16r menos 250 sobre r cuadrada igual a 0. Realizamos la resta del lado izquierdo, que nos quedaría que 16r cúbica menos 250 sobre r cuadrada. Y r cuadrada la despejamos. Entonces quedaría así. 16r cúbica menos 250 sería igual a 0. Y de nuevo despejamos para que únicamente quede r. Entonces r sería igual a la raíz cúbica de 250 sobre 16. Y esto nos daría a r igual a 2.5. Teniendo el valor crítico r igual a 2.5, se selecciona valores menores y mayores de ese valor crítico y hacemos el análisis de la primera derivada en 16r menos 250 sobre r cuadrada y sustituimos primero el 2. 16 por 2 menos 250 sobre 2 al cuadrado nos queda como 32 menos 62.5 y esto nos da un resultado de menos 30.5, pero lo único que nos interesa es el signo negativo y ahora sustituimos el del lado derecho, el 3. Nos queda 16 por 3 menos 250 sobre 3 al cuadrado y esto nos da un resultado de 48 menos 27.777 y aproximadamente nos da un resultado de 20.223, pero lo único que nos interesa es que quede un signo positivo. El criterio de la primera derivada dice que si el signo pasa de menos a más hay un punto mínimo por el valor crítico. Entonces ese es nuestro caso, que es que hay un mínimo en el valor crítico
R igual a 2.5. Entonces, una vez que encontramos nuestro valor crítico, que R es igual a 2.5, sustituimos en la fórmula que teníamos desde un principio, que nuestra área era igual a 8 por radio al cuadrado más 250 sobre R. Sustituyendo el 2.5, tenemos que 8 por 2.5 al cuadrado más 250 sobre 2.5, tenemos el total de 150 pulgadas cuadradas, que esta es nuestra área. Después, en el despeje, para obtener la altura, tenemos 125 sobre pi por radio al cuadrado y sustituimos 125 sobre pi por 2.5 al cuadrado, que nos da la cantidad de 6.36 pulgadas, siendo así que entonces nuestro radio es de 2.5 pulgadas. Y estas son la cantidad total de material requerido para que el rectángulo y los dos cuadrados se minimicen. Entonces, 2.5 pulgadas de radio y 6.36 pulgadas para la altura minimizarán la cantidad total de material requerido para el rectángulo y los dos cuadrados. Por lo visto, obtener los valores críticos con la primera derivada resulta relativamente simple, aunque determinar si se trata de un mínimo o un máximo puede requerir un poco más de esfuerzo. Sin embargo, no es motivo de preocupación, porque contamos con un segundo criterio para auxiliarnos en este punto. Veámoslo. Seguimos con el ejercicio, pero ahora aplicaremos el criterio de la segunda derivada. Antes de seguir con nuestro ejercicio, vamos a ver un poco de teoría. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Es un teorema o un método de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos relativos de una función. Entonces, vamos a aplicarlo en el ejercicio que estábamos haciendo. Recuerda que hace un momento aplicamos la primera derivada para obtener los puntos críticos en una función. Ahora aplicaremos el criterio de la segunda derivada para saber si esos puntos críticos son máximos o son mínimos. En el ejercicio que estamos realizando nos dio un solo punto crítico. Aplicamos la derivada a 16r menos 250 entre r cuadrado. Aplicamos derivada a 16r obteniendo como resultado 16. Aplicamos menos 250 entre r cuadrada. Yo le aplico una derivada obteniendo como resultado 500 sobre r cúbica. En el ejercicio anterior obtuvimos el valor de r, obteniendo 2.5. Lo elevamos al cubo y así dividimos 500 entre 2.5 elevado al cubo. Posteriormente lo vamos a sumar con 16, obteniendo como resultado 48. Este valor nos dio positivo. Eso nos indica que tenemos un punto crítico mínimo. Entonces, con el criterio de la primera derivada podemos resolver todo el problema, determinando dónde se ubican los puntos críticos y si se tratan de máximos o mínimos. Pero derivando de nuevo puede ser más sencillo reconocerlos. Es correcto, David, pero por si fuera poco, también podemos analizar el problema desde otro punto de vista graficando la función. Observemos. A continuación, veamos una solución gráfica al problema. Vamos a tomar en consideración la ecuación original que depende del radio para calcular el área. En las secciones anteriores y gracias a los métodos analíticos del criterio de la primera y la segunda derivada, sabemos que existe un mínimo cuando r es igual a 2.5 y el área es igual a 150. Sin embargo, podemos llegar al mismo resultado si sustituimos valores en la ecuación original, empezando con valores mayores a 0 y hasta el intervalo que nosotros queramos definir, y observemos los valores en la tabla y podemos notar, por ejemplo, alrededor de 2.5 como los valores desde arriba van disminuyendo y a partir del radio igual a 2.5
los valores para el área empiezan a aumentar nuevamente. Así, por simple inspección, podemos determinar dónde se encuentra el mínimo para el área. Este trabajo manual sería muy extenso, sin embargo, podemos escribir un código de programación que se puede ejecutar fácilmente en software como MATLAB o Scilab. Este último no requiere de licencia y es completamente gratuito. El código consiste en crear un vector R desde 0.1 y hasta el valor del radio donde nosotros queramos graficar. Tecleamos también la fórmula para el área y con el comando plot generamos la gráfica. Agregamos también un título, una etiqueta para el eje X y otra para el eje Y, y además la variable tabla nos va a servir para observar al mismo tiempo los valores de R y de A. Al ejecutar este comando nos aparecerá otra ventana donde podemos observar la gráfica y podemos identificar rápidamente en dónde se encuentra el punto mínimo, que es en X, que corresponde al radio, con un valor de 2.5 y el área de 150, llegando a los mismos resultados que con los métodos analíticos. Espero que este programa te ayude a distinguir la importancia del cálculo diferencial y cómo aplicarlo. Si tienes alguna duda o quieres saber más, te recomendamos que consultes a tu profesor y revises el material adicional que encontrarás en este código QR. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar actualizado con nuestros contenidos y por la señal de Radio y Televisión de Hidalgo en el canal 12.1 todas nuestras retransmisiones. Ahora sabes que las derivadas y sus aplicaciones no son tan difíciles como creías. Hasta la próxima.